No es por amor a la empresa, a la camiseta, ¿no? Antes sí. Después de 6 meses ya no. Ahí va. Ok, ¿listos? ¿Arrancamos? Cuello. No, todo bien. Perfecto. Maquillaje, por favor. Ok, muy bien. Arrancamos en 3, 2. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reformadores, amigos de España, Sudáfrica, Oceanía y todo lo que rodea el Anillo de Fuego. Bienvenidos al podcast del día de hoy. Te faltó Asia. Asia, ese va a ser para la siguiente sesión. Ok, va. Sí, no quiero abarcar todo. No queremos vernos así. Nada más el Anillo de Fuego. Exactamente. Ahorita es en español. El Anillo de Fuego, porque El ahorita... asiático el siguiente. Sí. El que sigue vamos a hablar en coreano. Aquí. Muy bien. Me aprenderé una palabra, Sí. lo prometo. Así de que... Ah, no, ya sé. Ya. El ufalo portugués es mejor, ¿no? Bueno. O sea, vean, ahí está el fruto de lo que siempre digo. Les voy a hablar con la F para el que sigue. Señores, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Pues bueno, Juan Manuel de Casa David, también los dueños de esta casa. Ah, mira. Llamada Reformadores. Ah, ok. Es como un hogar. ¿Qué digo casa? Un hogar. Y pues bueno, gracias por ser mis hermanos, mis amigos, mi hermano. Carlos, ¿cómo estás? Manteles largos. Bien. Bienvenido. ¿Ya conocías a David? Buen David, conociéndolo el aquí. hombre, Estamos, el sí. de la sonrisa eterna. Por supuesto que sí. Y el Como Luis Miguel, tremendísimo- como dice. Y el tremendísimo Juanma, el terror de las doncellas. Bro, ¿porque huyen o...? No, ahora Ahí sí. déjala, ahí sucede? déjala. No tenemos ese punto. Ahora sí que- Para ti mismo, Es la- internacional. Sí. Ok. Es la Para primera vez que escucho algo como El tal. terror de las No. doncellas. Mira. Amigo, te estoy Me estás. promocionando. Es Es promoción. promoción. Así es. Si para el próximo año Juan Manuel no sale, le vamos a cambiar por un buen carro. No, No, pues fíjense. O sea, ¿ves? Yo Pero va a te ser con promuevo. Mercedes para que no te agüites. O sea, Yo un te buen carro. promuevo. Te cambia. No, ya sé. ¿Está bien? Pues, ¿cómo es? No se aguantan estos Dentro de la muchachos. promoción. Dentro de la promoción. Dentro ok. de la promoción. Le entendí, me incluye en la promoción. Dije, caray. No, el joven ya. Puedes guardar esos mensajes. Yo estoy... El joven Realmente no lo- casado. Pedido y dado. Amor, si estás viendo esto... Sí, entiéndolos. sí, perdónalo. No sabe lo que habla. Bueno, Consíguele una buena amiga, por favor. Pues señores, el día de hoy tenemos esta gran oportunidad de poder llegar a la audiencia. ¿No? ¿A dónde llegará el podcast del día de hoy? ¿Hasta dónde irá a llegar? Hemos recibido mensajes de varios países, Carlos. Entonces, pues siempre está esa expectativa de... Tú sabes que las redes sociales es un mar abierto. Mundo. Mira, en el Mundo. punto en el que estamos, no tardan en vernos en Marte. Gracias a Elon Musk. Ok. Elon Musk. En Marte, sin la S, ¿verdad? Manden sin la S. Sin la en S. Marte. sí. Ya. Pues mire, el día de hoy, ¿qué les parece si hablamos de un tema muy interesante, muy profundo? Suéltalo. Hablemos del conocimiento. ¿Qué les parece? ¿Qué entienden ustedes como definición? Díganoslo todo para ya no hablar ese tema nunca más en la vida. A ver, no. Vamos a cambiar la dinámica aquí porque siempre nos avienta la bombita. Sí. No. Tú. Habla, Antonio. Arranco yo. El El invitado. invitado. Estoy contigo, amigo. Sí. Yo creo que siempre hay que darle la pauta al invitado. Entonces, Carlos, Por por decisión favor. unánime. Qué benevolente este hogar, ¿eh? Sí, Qué así benevolente. Hubo quórum aquí y ya. Por democracia voy a hablar. Por democracia. Va. No es por eso. ¿Qué onda? A ver, descríbenos, Carlos, ¿qué onda? ¿Qué podemos definir como conocimiento? Hay etapas de conocimiento, hay diferentes características acerca del conocimiento, hay conocimiento bueno, hay conocimiento malo. No sé, todo esto y más. Resúmenlo en 2 palabras. Nada más. Como Twitter, tienes 300 caracteres ahí. 300. ¿Qué onda, Carlos? A ver. No, y quiero hablar únicamente ahorita del concepto, de la definición del término conocimiento Sí. o conocer, ¿no? No tal todavía de las atribuciones que tiene el conocimiento. Yo creo que ahorita lo vamos a dejar para expandirnos en el... Me parece bien. Buenísimo. Me gustó. Sí, Dale. y siempre que hablo de un tema me gusta hablar de la etimología de la palabra, ¿no? En este caso del conocer viene pues igual porque lo estudiamos, ¿no? Del cognoscere, que viene siendo la apropiación de tener el todo, ¿no?
Y muchos de estos varía acerca del aprendizaje. Hay teorías del conocimiento acerca del aprendizaje, por ejemplo, que el conocimiento se adquiere a través del aprendizaje y de la experiencia. Por ejemplo, es como la base que aquí en el occidente que más predomina por el conocimiento aristotélico. Pero si nos vamos un poquito atrás, en el tiempo de Platón, él está hablando acerca del conocimiento como no por la razón ni la experiencia, sino que en el conocimiento era adquirido, no era por la experiencia, sino el conocimiento era adquirido por medio de la razón. Es decir, aquello que tú no podías contradecir porque era a priori, por ejemplo, que era algo que era deducible en sí hecho, en sí mismo es un hecho, por lo tal era un conocimiento, ¿no? Pero lo que se va expandiendo a través de la historia, 80 años después de ese conocimiento o de esa era, lo que nosotros predomina en el occidente, al menos aquí en esta área, ¿no?, que nos rige a nosotros, es un conocimiento a priori pero a posteriori, también en el sentido de que el conocimiento no es a través de la razón únicamente, sino que el conocimiento también se basa en el sentido de la experiencia y de lo que uno va acumulando a través de los años, ¿no? Fíjate que ya me cayó bien. Sí, ya el método científico como el conocimiento empírico y el conocimiento científico, ¿no? Que es el episteme. Así es. Acerca del empirismo y aparte de la ciencia, ¿no? Y ya después quiero entrar en eso, o sea, ¿no?, acerca de física, metafísica natural. Nada más. Nada más. Continúa, David. A ver, no, desmenucemos todo lo que nos acaba de decir aquí el compañero. Nos soltó así una ráfaga. Mira, Juan me aviento bombitas. Aquí mi estimado abrió su computadora. Levantó y así. Buenísimo. Buenísimo. Estoy leyendo aquí. Nada, no, y es que en este punto ya por donde nos estamos yendo acerca del conocimiento, en esta parte ya te fuiste por la definición filosófica, ¿no? Del conocimiento. La etimología. Sí, ¿no? la etimológica que ya se va ya nos vamos a Platón, Aristóteles, estamos hablando filosofía 100%. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, Perdón, y que al final de cuentas es conocimiento. Así es. Ya yo de este punto, a mí me gusta esta parte hilarla con Juan. Juan habla... ¿Conmigo? Sí, pero aparte con Juan, el apóstol Juan. Dale. Eres apóstol, ¿verdad? Sí. Disculpe, perdóname. Ahorita te lavo los pies. Juan habla de todo este conocimiento acerca de Dios, enfocándolo a Dios, y lo resume en una palabra, en el logos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque esta palabra era usada precisamente por la filosofía para hablar del conocimiento de Dios. Sí. Y creo yo que en la actualidad en la que estamos, el conocimiento tanto de Dios a través de la palabra como el conocimiento en general de lo que hay, porque hay gente que tú le hablas acerca de conocer, yo por ejemplo que me he leído a los padres de la iglesia, que me gusta mucho San Agustín, todo lo que habla, todo, hay gente que dice, no, es que es católico, y tú dices, a ver, aguanta. Tienes que conocer todo esto y de hecho ayer hablábamos con Tony acerca de estos puntos de cómo todas las herejías que se han dado a través de la historia de la iglesia ya fueron desarticuladas por muchos padres de la iglesia, primero de los padres de la iglesia y por diferentes generaciones que se fue dando la iglesia cristiana. Entonces, el día de hoy, en la actualidad, hay gente que considera el conocimiento por una sola cita que dice que, y se me fue la cita esta de que la letra mata. Y por ahí se van. Y no, es que la letra mata. Y creo yo... Entonces descartan o ponen el conocimiento como algo malo. Como algo malo. No como algo malo, sino ni siquiera como algo secundario. Como algo que, pues, si puedo, aprendo. Y si no, pues, no importa, ¿no? Entonces, el punto aquí es... ¿Por qué la iglesia a veces, muchas veces pasa por tantas crisis y pasan tantas cosas dentro de las iglesias? Yo veo noticias diariamente de pastores que hacen cada barbaridad, de sacerdotes que hacen cada barbaridad, que digo, ay, Dios bendito. Incluso, hace poco estaba viendo un podcast que salió con Marco Antonio Regil y Odín Dupeirón. Buenísimo, ¿no? Las ideas de Odín Dupeirón son ideas bien radicales. Pero yo veo su que es ateo, ¿no? Esa es su postura. Yo veo su postura y veo su trasfondo y veo muchas de sus posturas radicales fundamentadas en experiencias reales. Porque realmente le pasaron cosas terribles. No las ha dicho, o al menos no he visto yo dónde las platiqué, pero es porque le han pasado cosas malas. Le han pasado cosas feas y está un padrito ahí que por más que quiso buscarle y se le ponía todo... Porque precisamente el poco conocimiento de la iglesia, tanto de la palabra como de Dios, hace que caigamos
en que la gente conozca a un Dios incorrecto o le demos una imagen de Dios incorrecta de Así lo es. que debería conocer de Dios. Sí, mira, muy interesante con lo que se parte porque trayéndolo al ámbito de iglesia, mucha de la gente quiere conocer a Dios en base a una experiencia. Y cuando lo hablo en base a una experiencia, lo llevo justamente partiendo del texto que decías. No, la letra mata, el espíritu vivifica. Y todo lo quieren hacer místico, todo lo quieren hacer desde un ámbito Romantizar, de ¿no? romantizar la atmósfera y esto y el otro, cuando el raciocinio, o sea, es algo que la Biblia nos orienta o nos recomienda para poder nosotros hacer una verdadera edificación a la que fuimos llamados a hacer como iglesia. ¿Una edificación de qué? No una edificación de inmuebles, una edificación de esto, del otro. Parte de una edificación de ideas, de logo, de una estructura correcta, para que entonces nuestros cultos puedan ser racionalmente correctos. Romanos 12:2 nos dice eso. Nos invita a ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es, dice, vuestro culto racional. Entonces, el conocimiento no es algo antibíblico, no es algo que muchas de las veces como que la gente le rehuye, ¿no? Y tristemente hay un versículo que dice, Dios mismo hablando, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, ¿cómo ves, Juanma, en ese sentido? Mira, aquí veo varias cosas, ¿no? En lo personal me encanta, por eso me encantó cómo empezó. En lo personal a mí me encanta el estudio, me encanta aprender, me encanta el conocimiento, ¿no? Hay personas que les gusta el conocimiento desde una postura altiva, orgullosa, prepotente, se me fue la palabra. Menoscabar. Dicen por ahí, ¿no? Sí. Dicen por ahí el conocimiento es poder, entonces se empoderan sobre la ignorancia. Así es. Estoy viendo The Crown, la serie de la reina Isabel. Esto es sorprendente. Está pasando algo que nunca había sucedido en Reformadores. ¿Así es? ¿Estás ¿Por viendo qué? la serie? Porque normalmente no tengo tiempo para eso y estos señores sí tienen. Son las secuelas de la muerte de la reina Isabel. Ah, bueno, ok. Y bueno, Vamos a tener que ver en transición. llega un momento en que pues ella asciende al trono muy jovencita, ¿no? Entonces, pues muere el papá y tiene que entrarle, etcétera, etcétera. Pero se empieza a topar pues con el primer ministro de ese entonces, más todo el séquito y todos hombres, ¿no? Entonces empiezan en palabras colegiales, por decirlo así, a comerse la viva, ¿no? O sea, empiezan a darle duro uno, porque era mujer, y dos, porque no tenía mucho conocimiento en cuanto a los protocolos y en cuanto a todo esto. Entonces ella se da cuenta y dice, espérate, algo tengo que hacer porque estos me están comiendo. Entonces ella a escondidas contrata a un señor, obviamente un erudito, en donde le dice, quiero que me prepares en todos los temas que me corresponde como reina enfrentar. Ok. Interesante. Sí. Entonces el señor dice, ok, va, claro que sí. Y empieza, pero ¿por qué me tengo que comportar así? ¿Cómo tengo que actuar? Y él empieza, y el caso es de que la lleva a un conocimiento donde la llevó a un nivel más que el primer ministro y más que los otros, pero ella no lo utilizó ese poder de conocimiento para mal, simplemente porque ella necesitaba tomar la posición que le correspondía y entonces poder desarrollarse, ¿no? Mira, qué bueno que pones ese ejemplo de la reina, porque nosotros como iglesia, como hijos de Dios, fuimos posicionados ahora como reyes. Para allá voy. Somos reyes y sacerdotes. Así Entonces, como reyes, nosotros tenemos una responsabilidad
de tener ese conocimiento. Así es. De varias cosas, podemos abundar en muchas cosas, conocimiento del reino de Dios, conocimiento de Dios mismo, para poder ser operativamente efectivos. Es que... porque aquí entra una diferencia, y no sé, a ver, una cosa es el conocimiento humano. Claro. Otra cosa es el conocimiento espiritual. Así es. ¿Cómo podríamos, no sé si les gustaría entrar en ese tema, en esa segregación de estos dos conocimientos, y si podemos operar el uno en el otro ámbito y viceversa? Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas? Voy a hablar porque veo que todos se quieren aventar. Sí. Ya vi que en este podcast tengo que meterme. Porque... tú interrumpes así, hablas así, aquí voy yo. Entras como el Checo Pérez. a todo. Por carril izquierdo y de fondo. Y, por ejemplo, me quiero quedar con lo que iniciaron acerca del logos, ¿no? El estudio, por ejemplo. Muchos partimos en el sentido de la teología, pero nos quedamos en el teos, ¿no? Y dejamos a un lado el logos. Ajá. Y eso es algo muy importante porque siento que el cristianismo actual es un cristianismo posmoderno. ¿En qué sentido? En el sentido que nos quedamos quizás en la época de la Ilustración, donde su frase más célebre es el libre pensamiento, ¿no? O el pensamiento libre. Sí. De tal manera que nos daba la apertura a cualquier ser humano, a cualquier persona, de poder llegar a un fin del conocimiento, pero sin una restricción. Y eso es algo muy real. Yo siento que el evangelismo, esto es mi creencia muy particular, que el evangelismo tenemos que observarlo no únicamente en el sentido del teos, sino también en el sentido del logos, es decir, en el sentido del estudio, del conocimiento, porque en el momento en el que el evangelio deja de ser intelectualmente atrayente para un mundo que está rodeado por ideologías seculares, pasamos a ser de una creencia intelectual a ser una creencia en un mundo de un ser imaginario y de un cuento de hadas. Y eso, como, nada más quiero terminar este ejemplo. ¿Cómo podemos pasar a un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, si vienen algunos de los que creen en Hare Krishna, ¿no? Por ejemplo, vienen con nosotros aquí a las calles de Tijuana, se acercan aquí. Hola, te invito a creer en Krishna. Viene a traer salvación a este mundo. Tú te puedes reír o puedes creer, qué creencia tan monstruosa, o suena ridículo para nosotros. Pero si esa misma creencia tú la dejas de ver aisladamente y lo metes al entorno cultural, esta creencia y esta misma misión que para nosotros es ridícula, en las calles de Delhi, en la India, es algo sumamente interesante y sumamente sagrado. El cristianismo, cuando deja de ser intelectualmente atrayente para el mundo secular, su apertura se cierra de tal manera que no están atentos a lo que Dios puede traer a sus vidas, porque creo que estamos llegando a una época donde Europa ya alcanzó ese grado, ¿no? Donde tú puedes ir a una universidad. Estaba leyendo a Lane, ¿no? Y dice que él va a las universidades, habla acerca de teología apologética, sobre todo, una apología en el sentido de la defensa de la fe, pero no en sentido, hay apologética, sabemos que es como defensa, y apologética ofensa, ¿no? Sí. Aquí en un sentido de debates, y dice, es muy cerrado y muy difícil en las universidades europeas poder llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque intelectualmente ellos están muy preparados, muy entrados en lo que ellos entienden como el conocimiento o la verdad. Sí. Y América va para allá. ¿Por qué? Porque, como bien decían, el conocimiento es poder. Una persona no creyente o incrédula en el Evangelio de Cristo, ¿qué sucede? Ellos, al momento de tener un conocimiento filosófico o gnóstico, como quieras llamarlo, la raíz que quieras, ya con un cristiano que no tiene un conocimiento adquirido acerca de la palabra, estoy hablando, o dejando a un lado el Jesús histórico, ¿qué sucede? Que te comen, porque en la psique, en tu mente, tú te sientes como, ay, este amigo sabe mucho, ¿no? Y aquel que tiene el conocimiento dice, ya acabé con él, ¿no? Así es. Entonces, es algo, tenemos una responsabilidad meramente obligatoria de adquirir el conocimiento, no solamente del teo, sino del logos. Lo dejo aquí para que... Oye, pues dejaste una bomba con 2 segundos por explotar. Ahorita mandó el misil, ahora mandó el satelital, ¿no? Mira, está tremendo. Vivimos en una actualidad de iglesia con un conocimiento tan ambiguo. Deja tú el ambiguo, que sí hay ambiguo. Deja tú la ambigüedad. O sea,
falta de conocimiento, ¿no? Sí. Tremendo. O sea, si tan solo conociéramos, esa es otra de las verdades presentes. Si tan solo conociéramos el poder que ya tenemos como hijos de Dios, como iglesia, en la posición que tenemos con Cristo, imagínate nada más agrégale el conocimiento. O sea, sería un impacto tremendo donde pasaríamos efectivamente a ser una iglesia relevante en el mundo. Ahora, cuando tenemos ese conocimiento, nos lleva a lo que dice Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El mismo conocimiento te lleva a vivir en esa plenitud de Dios. Si tú te vas unos años más atrás, y lo digo con muchísimo respeto, ¿cuántos... Y salió en estadísticas del gobierno, es más, hasta en las noticias, etcétera, etcétera, ministros analfabetas. Y de verdad lo estoy diciendo con mucho respeto. Ese era el título del... Sí, ministros analfabetas. ¿Por qué? Porque había un porcentaje muy alto donde la mayoría de ministros, pues sin primaria o apenas primaria o trunca o secundaria, etcétera, etcétera. Más agrégale el versículo mal aplicado, que la letra mata. Ajá. ¿Sí? Entonces era como, oh no, o sea, ¿cómo voy a estudiar más, etcétera, etcétera? No, ¿cómo voy a agregarle más conocimiento? El único conocimiento que importa es la palabra de Dios y etcétera, etcétera. Y dices tú, espérate, pero es que ni siquiera la palabra te la sabes bien. A ti te encanta la apologética. Sí. Y David, pues no puedes hacer apologética pues, de lo que no conoces. Así es. Entonces... Te van a comer, como dices, te comen. ¿Sí? Te comes, sí. Es más, hay muchos que... Y digo, te comen porque ya me comieron, ¿eh? O sea, ya me ha tocado que me pongo bien bravo con algunos y me sacan unos argumentos y digo, Dios bendito. Hay muchos que cuando tocan la puerta de su casa, algunos con un maletín, no la abren. Ajá. No la abren porque, la verdad... ¿Se los van a comer? Se los comen. Hay un apologeta que me gusta mucho que se llama James Warner Wallace. Él era detective. Sí lo has escuchado, así, amigos. Él era detective. Sabía que ustedes se iban a identificar. Él era detective en Los Ángeles. Él lo que hacía era identificar casos. Ellos en una película en la de Dios no está muerto. Ahí sale una escenita ahí chida. Pero ya cuando lees todo su libro y todo lo que ha hecho está muy interesante. Y él en su libro lo que dice es, él se movía en un círculo de creyentes muy preparados. Por ejemplo, tenía arquitectos, abogados, psicólogos, ingenieros, un círculo de creyentes muy preparados en su rama cada uno, ¿no? Arquitectos, cada profesional bien preparado. Pero cuando llegabas al punto de hablarle de Dios, todos se volvían supersticiones. Porque nada de lo que creían estaba fundamentado en conocimiento. Estaba fundamentado en experiencia, y si la experiencia no la racionalizas en algún punto, lo que va a pasar es que te vas a hacer una persona supersticiosa. Por eso los cristianos somos bien supersticiosos, pero supersticiosos al grado de que yo he escuchado, o sea, cuando yo estaba chico no nos dejaban ir al cine porque en el cine se quedaban demonios que salían de las películas. Sí, escuchado. ¿Sí lo escucharon o no? Sí. O sea, y tú dices, oye... Eso te tocó. Me tocó. No. Te tocó de tocar. Me hirió. Claro, o sea, pero imagínate, ahorita donde estamos en Iglesia Ríos, aquí al lado hay un table, y ¿cómo vamos a trabajar bajo superstición, no? Claro. O sea, el punto es que somos tan supersticiosos por no tener conocimiento ni general ni de la palabra. Y entonces todo lo que genera es que hay personas... quisiera decir con soberbia, pero no. Porque la soberbia es cuando tú tienes conocimiento y ese conocimiento te hace envanecerte, decir yo sé y me siento superior a los demás, aunque sí lo seas. ¿Me explico? Eso es la soberbia. O sea, si eres superior a los demás, a lo mejor en conocimiento en algo, y eso te hace sentir todavía mejor. Claro. Eso es soberbia. La bronca es, y yo la veo más grave aquí con muchos cristianos, cuando no saben, cuando no conocen. Cuando están diciendo una cantidad de barrabasadas en su Facebook y en sus publicaciones, y aún así son soberbios. Y dices tú, ¿cómo? Bueno, es que de acuerdo al nivel de conocimiento que pueda tener,
se siente, no, o sea, Es en que esa ese soberbia. punto lo O sea, yo creo que ya- si una persona ya supo decir una palabra, pues para esa persona es mucho conocimiento Este y punto lo ya. escribe Yokoi Kenji y me gusta mucho. Yo siempre voy con Yokoi Kenji. O sea, habías tardado, Sí, ya sí, habías sí, ya, tardado. varios podcasts. Es el Si yo, momento. y eso es desde la primaria va. Si yo no soy tan guapo, ¿qué hago? Me junto con Con puro los feo, feos, sí. para verme Para menos ser feo entre el sí, guapo para de ser el los guapo feos. de los feos. Y pasa eso con muchos creyentes y con muchos pastores que no saben y se juntan con gente que sabe menos que ellos para sentirse los que sí Es saben. cierto. Cuando Sí. en realidad lo que dice Yokoi Kenji, pon tu vida en modo difícil. Júntate con gente que sepa más que tú para que tú aprendas. Por eso me junto con ustedes. Y sí, es real, ¿no? Muchos se sienten león en medio de las ovejas, pero cuando salen en realidad a encontrarse con leones, es Un donde, gatito, en sí, exactamente, es donde sale realmente quiénes son, el nivel de conocimiento que tienen, ¿no? Es una frase ahí como que me gustó mucho si Muy la analizas buena. profundamente. Nada más contestando la pregunta acerca de la diferencia o ese segmento entre, porque sé que no las brincamos, entre que comentaste No, pero acerca ahorita del le va a robar. Qué conocimiento bueno. de Dios, ¿sí, no? Santiago lo escribe muy bien, ¿no? Acerca de la sabiduría, porque sabiduría es conocimiento. De hecho, sabiduría es conocimiento en extremo. Sabiduría es más que conocimiento. Y la Biblia, Santiago es uno de los libros de sabiduría. Aunque esté en el Nuevo Testamento, es un libro de sabiduría. Al menos así está segmentado, ¿no? Etiquetado. Y Santiago habla acerca de la sabiduría de este mundo, que es primeramente terrenal, diabólica, Así demoníaca, Así es, animal. ujú. Y la sabiduría celestial la define como primeramente benevolente, bondadosa, llena de paz. Entonces, sí hay una diferencia acerca de ese conocimiento, pero ¿cómo llegar a ese conocimiento? A mí me gusta mucho el libro de Salomón, y Salomón fue sumamente influido por David, por su padre, ¿no? Sí. Cuando él pide sabiduría a Dios, cuando Dios dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, Salomón dice, Buen punto. sabiduría. Sí. Sabiduría para gobernar el pueblo, ¿no? Claro. Y lo primero que él instituye, si lees en el capítulo 2, lo primero que Salomón dice la Biblia que Salomón determina edificar casa a su Dios y casa para su reino. Y tú dices, wow, una persona sabia es una persona que edifica en el reino de Dios, que edifica De en la acuerdo. casa de Dios, Sí. aquel que disipula. No me quiero extender tanto porque la verdad Dale, tengo... suéltalo. Es el líder, profetiza. Quiero hablar de muchas variantes. Y quiero leer una parte, bueno, más que leer, quiero decir una parte de Proverbios 2, me gusta mucho, ¿no? Dice, hablando Salomón, dice, hijo mío, si escuchares tus palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Sí. haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, es decir, si te humillas a la prudencia de Dios, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, como a la plata, como al dinero, como lo que te nace la buscares, dice, si como la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hay otra Eso es- versión que dice, si llamares a la sabiduría tu amiga. Ajá, Wow. eso es en Proverbios 3, creo. Y está dentro del mismo Proverbios, Sí. del mismo Salomón diciendo, si la escribieras en la tabla de tu corazón, Sí. hallarías gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Pero ¿por qué está con mucho esto? Porque Salomón entendía esto de principio no por sí mismo, sino porque su padre David había dejado esa herencia sobre su vida. Dice, mi padre era único y delicado delante de mi madre. Me decía, adquiere sabiduría, hijo, inquiere sabiduría, de tal manera que cuando a él se le presenta la oportunidad de pedir el deseo, cualquiera que fuera que Dios le estaba otorgando, él dijo, quiero sabiduría, quiero sabiduría. Y eso es algo súper sorprendente y es algo que como iglesia es algo que tenemos que entender la sabiduría de Dios. Y ahorita nada más quiero dejar esto, así lo voy a dejar. Quiero hablar ahorita acerca de la combinación o la mezcla, acerca de la revelación y el conocimiento de Dios. Vamos para allá, porque esos grados de conocimiento. Pero me llamó mucho algo la atención que tocaste y me gustaría tocarlo y al mismo tiempo retroceder al principio o al origen del conocimiento en cuanto a la humanidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, retrocedo primero. Cuando Dios forma al hombre, dice que puso 2 árboles en el huerto. Y uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, partiendo de ahí, el hombre opta, en vez de comer
Y hablando de esto que citabas en los Proverbios, en vez de comer del árbol de la vida, del conocimiento de Dios puro, abundante en una escala estratosférica, decide por un árbol de un conocimiento limitado, de un conocimiento contrastante entre bueno y malo. Por eso la humanidad, de repente podemos ver a un genio en ciencias y podemos ver a un genio haciendo, no quiero decir el nombre porque nos pueden bajar el video, dilo. Pero tengo un bigotito. Estamos monetizando. Ahora, si quieren, no sé si quieren tocar algo referente a eso, de ese origen. Y dos, el presente que nos compete a nosotros como de ese conocimiento. Dijiste tú, en la antigüedad, ese era el sentir de buscar la sabiduría, de anhelarla, de llamarla amiga, como un amigo, que puedes tener esa intimidad, esa comunión, esa fusión, pero hablando de conocimiento en cuanto a legalidad del pacto que nos compete hoy a nosotros como iglesia, resulta que Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, escritas por el Espíritu del Dios vivo. Entonces, ya hay sabiduría, ya hay conocimiento divino en nosotros, en nuestro espíritu codificado, que tiene que ser relevado desde la mente de Cristo, que ya también la tenemos con el conocimiento, a nuestra mente natural. Nuestra mente natural necesita sufrir ese proceso de renovación, llevando, dice, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, al conocimiento de Cristo. Pero para esto debemos de entender esa operatividad que hoy, por el nuevo nacimiento y por esa codificación que se nos fue impartida por el propio Espíritu Santo, nosotros ya tenemos. Y lo veo en este plano, porque ahorita hablaste de la revelación. El logos tiene que ir del logos al plano del rema, y del rema al plano del grafos, donde ese conocimiento tiene que ser revelado, tiene que ser encarnado. Así como el logos se hizo carne, igualmente nosotros debemos de sufrir ese suceso. No sé, ¿cómo lo ven? Bien, antes que me gane, más para acordar, para que no se me vaya, ¿no? Acerca de si es algo muy importante, lo del por qué eligió ese árbol, ¿no? Aparte de ser influenciados por la serpiente, bien en el sentido humano o natural, ¿no? Aunque no viene una naturaleza pecaminosa, obviamente, pero lo que pudiera ser es que también el árbol de la vida estaba protegido, ¿no? La Biblia nos revela que el árbol de la vida está protegido. Entonces, poder llegar a ese árbol muy probablemente era complicado. ¿Antes de la caída o después de...? En el jardín del Edén. Ahorita voy al porqué. Al porqué antes, ¿no? Porque me dejaste en ascuas y estoy seguro que la gente también... está viendo, ¿no? No, es que quiero ver el otro punto que comentaste. Hablaste del árbol de la vida y hablaste acerca... Se me fue el otro del punto. Conocimiento. Eran 3 cosas. ¿Del logos, el rema y el grafo? No, antes de eso. Antes de eso... ¿Recuerda? Quiero decir, para no crear ascos aquí. Regularmente, cuando platico así como esos temas, me gusta, nada más que no sabía si podía o si puedo estar así. Regularmente me gusta como escribir lo que se va diciendo para cuando llegue mi oportunidad de hablar, no se me pase. Y ahorita intenté meterme antes de que entraran para que no se me olvidara y se me olvidó. No te preocupes, aquí nos pasa, agárrate. Ahorita va a salir ese tema. Acerca del conocimiento, ya. De cómo puede resurgir, ¿no? Decía, cómo en la antigüedad el conocimiento, había esa búsqueda y cómo lo podemos explicar ahora. Okay. Yo quiero hacer alusión a algo que tiene esta etiqueta o el nombre del podcast, ¿no? Reformadores. Quiero hablar de reformadores. Y eso es súper importante porque en el tiempo de la caída de Babilonia, ¿no? Esos 70 años entre el yugo al pueblo de Israel por el imperio babilónico y por el imperio medo-persa, después de la caída, dice la Biblia que
Israel sale en 3 contingentes para traer la restauración de Jerusalén. El primero comandados por Zorobabel, que fue el primer gobernador de Israel después de la caída de Babilonia. El segundo comandados por Esdras cuando Ciro los deja salir, Ciro de Persia. Sí. Y el tercero comandados por Nehemías, el copero del rey de Tarjerjes, que también les da madera por Asaf y todo para construir las puertas, los muros, ¿no? Entonces, son 3 contingentes. Pero lo importante de esto, que a la caída del reino de Babilonia, es decir, el imperio más poderoso demostrado históricamente que se estableció en la tierra, que era Babilonia, es importantísimo lo que pasó después. Porque cuando cae Babilonia, que era quien tenía el gobierno y el poder sobre la tierra y sobre las naciones, sobre las culturas, porque imponían sobre tus culturas, lo que sucede es que hay resurgimiento de conocimientos y de cultura. Al mismo momento que el libro de Esdras y el libro de Nehemías nos cuentan que fueron reformadores y sacerdotes sobre la nación de Israel, que estaban restaurando el muro de Jerusalén, las puertas de Jerusalén, que estaban restaurando la casa de Dios, edificando el templo. ¿Qué es lo que pasó? En el momento de más confusión. En el mismo momento, en ese mismo momento, contemporáneamente, no en Jerusalén, sino en otras naciones, se estaba levantando un hombre llamado Siddhartha Gautama, que fue Buda el iluminado en la India. En ese momento se estaba levantando Confucio, que fue un filósofo asiático en China. En ese mismo momento se estaba levantando Sócrates y su discípulo Platón en Grecia. En ese mismo momento se levantó Pericles en Atenas. En esos mismos años que Nehemías y Esdras estaban restaurando Jerusalén, estaban renaciendo culturas que iban a expandir un conocimiento en base al entendimiento que ellos tenían acerca de la vida. Y esto es súper importante porque en el momento de la caída de un imperio, de un reino, resurgen nuevas culturas. Y eso es muy importante para nosotros. Y quería resaltarlo de esta manera porque tú decías, entiendo que en ese momento había ese resurgimiento, pero más allá del origen era el por qué nació. El por qué nació porque estaba cayendo aquel que tenía un control sobre sus vidas. El problema que cuando el velo aún sigue estando en la humanidad de las personas, cuando sigue estando sobre sus vidas, sobre el entendimiento entenebrecido de sus mentes, lo que sucede es que en la iglesia o en nuestra actualidad, en cada generación, tiene que haber reformadores que se levanten porque al mismo tiempo están resurgiendo personas con pensamientos, conocimientos adquiridos más allá y en contra de lo que el Evangelio de Dios puede hablar. Y eso es sumamente delicado para nuestra Yo humanidad. creo que estás entendiendo algo que a lo mejor yo estoy entendiendo. Mira, o sea, eso que acabas de tocar ahorita, o sea, casi, estabas profetizando. Sí. Mira, no, seguro que lo saben, pero la universidad de aquí de San Diego va a abrir una materia para enseñar acerca de la cultura que está imponiendo un tal llamado Bad Bunny. Sí. O sea, impresionante, o sea, increíble que una universidad, o sea, ahora, por eso se está levantando alrededor de todo lo que es el reino de Dios. Qué tremendo. De los ministros competentes que debemos de ser hoy en día, ministros competentes de un nuevo pacto. Me gusta un versículo que dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si de algo deberíamos de tener vergüenza como iglesia, es de no trazar bien la palabra de verdad, la palabra de realidad. Y es que hay un punto, y yo con eso quiero cerrar. Ahorita tenemos una cantidad disponible de conocimiento. Nomás entras a Google y pregúntale lo que quieras a Google, ¿no? Hace unos años era como retórica esa pregunta. Ahorita es real. Pregúntale lo que quieras a Google. Y entonces, habiendo tanto conocimiento disponible, pasan dos cosas. Uno, que las personas no se sienten con la necesidad de aprender ese conocimiento o de entender ese conocimiento, porque pues agarro mi teléfono, le pregunto a Google y ya tengo la respuesta. Número uno. Y número dos, esto genera que las personas van a cuestionar todo lo que tú les muestres como verdad. Y se van a creer ellos con la verdad de cuestionarte, aunque lo que les estés diciendo es verdad. Se van a creer con la autoridad de cuestionarte, aunque sepan que es verdad, porque en algún punto alguien en Google les va a dar la respuesta para lo que ellos están buscando. ¿Sí me explico? Entonces,
esto que estás diciendo, que me parece sumamente interesante, que al mismo tiempo se empiezan a levantar corrientes de pensamiento, que es lo que estamos viendo en estos tiempos. Hay un montón de ideologías que incluso hasta entre esas mismas ideologías se contradicen, pero las contradicciones entre sus ideologías no las ven como algo malo, pero sí buscan en la verdad, buscar una contradicción para decir esa verdad es mentira. ¿Sí me explico? Porque al mismo tiempo se están levantando tantas ideologías y los cristianos, lamentablemente, por un lado hay quienes están bien preparados, pero son los menos, y por otro lado hay una mayoría que está queriendo ir a rebatir esas ideologías con textos bíblicos fuera de contexto. Sí. Así es. Yo creo que la ignorancia es uno de los peligros que está... Es un cáncer. Sí, es que está enfrentando la iglesia. Sí. Y que... ¿Cómo lo digo? Tú dilo. Pueda ser parte de uno de los destructores aún de la misma iglesia, la ignorancia. No, sí, Es urgente, Carlos, de acuerdo yo lo entendí. Yo lo entendí en el espíritu, pero obviamente también en la parte en la que estamos. Es urgente que haya una reforma en este tiempo en la iglesia. Así es. Es urgente que haya una reforma en los ministerios. Es muy urgente. A raíz de los imperios, y no estoy hablando imperios físicos, pero imperios ideológicos, mentales, etcétera, etcétera, que se están levantando en este mundo. Es urgente una reforma que venga a... no voy a usar la palabra empoderar porque no creo en esa parte. Creo que nosotros ya tenemos el poder, ya estamos empoderados a la iglesia a levantarse y salir de esa ignorancia para manifestar al que nos habita. Amén. Así es. Y sobre todo, bueno, antes que se me pase, dijo una palabra importante, espíritu, y recordé lo que hablabas acerca del espíritu, ¿no? De que tenemos un códice y eso es muy real. Ayer estaba hablando con un hermano, precisamente en la noche, un hermano de la iglesia, y él es nuevo en la iglesia, es nuevo en el evangelio, ¿no? Más allá de la iglesia, es nuevo en el evangelio. Y me decía, ¿sabes qué? Estaba empezando a tener algunos pensamientos de que visita X colonia, ¿no? Que ya visitamos. Y me decía, y el pastor habló conmigo, y se fue el pastor Ángel, va a mi casa, habla conmigo y me dice, esos pensamientos son de Dios, ¿no? Hay que aprender a separar cuando es un pensamiento de Dios y cuando es un pensamiento humano. Claro. Y le digo, ¿cómo vamos a hacer esa separación? O sea, ¿cómo le vas a explicar? Perdón. No, dale. Y yo le digo, si nos vamos al origen, cuando tú quieras saber algo acerca del origen, vete a Génesis, no vete a la creación. Y la Biblia dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, hizo su forma y que insufló, no sopló, sino que como cuando tienes frío, ¿no? Insufló en el hebreo ruaj, que es el aliento de vida, el espíritu, que es lo que nos mantiene con vida a nosotros para movernos, para estar activos, para tener esa luz de vida, que es el espíritu que sopló en el Génesis Dios en Adán, que es lo que nos mantiene con vida, que es lo eterno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no está hablando de dos espíritus distintos en sí, ¿no? El Espíritu Santo de Dios es indivisible y es único. Y el otro es el espíritu que nos mantiene aquí en vida, que es el espíritu del Génesis que sopló Dios en la vida de Adán, que es lo que nos tiene aquí, ¿no? En este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es lo que le comentaba. Cuando hay un acercamiento de mi espíritu, no de mi carne, porque las cosas espirituales para el hombre natural son locura. Locura, porque no puede comprender, no hay esa conexión. Cuando uno tiene esa relación, no solamente del teo, sino del logos, del conocimiento también, no solamente en espíritu, sino de conocimiento para con Dios, y su espíritu, nuestro espíritu, reconoce la voz de su maestro. El espíritu reconoce a ese Espíritu Santo, por eso da testimonio de que somos sus hijos. Por eso hay una conexión directa, porque está despertando aquello que le pertenece. Está despertando aquello que lo pertenece. Y es muy sencillo. Si tú agarras un pececito, ¿no? Y está en el agua, pues el pececito está nadando. Si lo sacas a este pez, lo sacas del agua, y por más que le digas, mira, eres un pez, tu papá un pez, tu mamá fue una pez, eres un pez, respira. Ese pececito va a respirar.
De ninguna manera, porque está fuera de su origen. Pero tú lo metes al agua, ni siquiera tienes que pronunciar una palabra. El pececito solo necesita. Así es. ¿Por qué? Porque está regresando a su origen. Un árbol lo sacas de la tierra, lo pones ahí de lado y tu papá hace un árbol, obviamente no procede, ¿no? Pero tu mamá hace un árbol, da fruto y lo riegas y todo. Ese árbol no va a dar fruto porque está fuera de su origen, pero tú cavas en la tierra, metes a este árbol en su origen, no necesitas decir nada. Obviamente hay una que tienes que regar, ¿no? Puede ser el conocimiento. Pero este árbol va a dar fruto. Ahora, ¿cuál es el origen de la humanidad? Creo que no hay que ser muy sabios para entender eso. Cuando las personas regresen a su origen, que es en Dios, ni siquiera va a ser tan necesario que nosotros como iglesia estemos a la gente haciéndolo. Tienes que orar, tienes que hacer esto, tienes que adquirir conocimiento, porque estás llevando su espíritu a su origen. Y es una conexión directa con el Espíritu Santo de Dios. Mira, el mismo Dios dijo, hablando del nuevo pacto que haría con en un futuro, para concluir, dice que llegaría el momento que no habría necesidad de que nadie los enseñe. Así es. Eso es justamente lo que acabas de decir. Cuando entiendan, y él habló, es esa característica y ese conocimiento implícito en la naturaleza que somos como nuevas criaturas, como hijos de Dios. El primer Adán, por ejemplo, era un ser viviente, y nosotros ahora recibimos dentro de nosotros al Adán vivificante. Entonces, por ende, como bien lo decías, nosotros por sí solos, cuando nosotros, me gusta este versículo y lo leo rapidísimo, 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mucho se ha sacado de contexto esto con la guerra espiritual, pero la verdadera guerra es una guerra de argumentos, dice, derribando argumentos y toda altivez, decías hace rato, se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Wow. Creo que parte de esa reforma que dices, y créeme que la asignación que nosotros sabemos, y este podcast que se llama Reformadores, tenemos muy, muy claro que dentro de la iglesia necesitamos derribar muchos de los argumentos que humanamente hemos creado, y con eso hemos llevado a una condición de esclavitud, de ignorancia a la gente, cuando la iglesia de Dios debe de ser los representantes del reino de Dios en base a un conocimiento que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento, hablo de este mundo. Entonces, ¿con qué cierras ya, David? Y nos vamos. No, pues creo que un montón de cosas. Buenísimo. Debería de haber una segunda parte. Sí, debería haber una segunda parte de esto. Ya estás amarrado. Sí, porque la verdad quedaron muchos puntos. No, es que vamos a durar para darle un rato. Creo yo que lo que dices es importantísimo en el aspecto de hacer que el espíritu del hombre se acerque al espíritu de Dios. Y cuando es que ya está fusionado, David. Sí, el punto es que la gente lo sepa y que se lo enseñemos, porque mientras el heredero es niño, sigue siendo esclavo. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces, mientras no le enseñemos esa parte a la gente, la estamos sacando del hábitat. Le estamos haciendo como el zoológico que saca a los animales de su hábitat y les empieza a dar carne en una charola. Así nosotros sacamos a los cristianos y los tenemos en zoológicos espirituales, donde no solamente lo que nosotros le damos es lo que comen, y no le enseñamos como los animales en su hábitat. Perdón que les diga animales a todos, pero no es la idea. Pero como los animales en su hábitat comen y viven ellos solos, a veces nosotros los sacamos de su hábitat y lo hacemos subsistir en un hábitat distinto, dependiendo de nosotros. Cuando los sacamos de la gracia y los metemos a la ley, dependen de nosotros y con solo que los hagamos comer. Fuertísimo. ¡Wow! ¡Qué podcast tan impresionante! Como bien dicen, podríamos durar horas y horas
y horas charlando. El tema da mucho. Hay muchísimo más. Esperamos que haya sido de su agrado. Déjenos sus comentarios de verdad, déjenos sus aportaciones y no se pierda, está atento a nuestro portal, a los clips que están por ahí, compártalo con alguien y nos vemos. Estén atentos porque tenemos como Reformadores una sorpresa para este fin de año. Reformadores, donde más que un contenido es una experiencia. Hasta la próxima. Adiós. ¿Listos? Wow. Vámonos. Soy en rápido, tío. No, se va.